Hebreos capítulo 11, versículo 20 hasta el versículo 22. Dice así: por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de las cosas futuras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando en su bastón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los israelitas y dio orden acerca de sus huesos. No hay mucho detalle de lo que hicieron por la fe, pero aquí hay tres historias impresionantes. Comienza con Jacob o Isaac, continúa con Jacob y culmina con José. Tenemos que hablar de estos tres personajes de manera agrupada porque aquí hay algo en común que ellos tienen. Y es que los tres miraron el futuro, que todavía obviamente estaba solo en promesas, contemplaron por la fe. Ellos vivían disfrutando el presente, pero anhelando el futuro. Y ese futuro ellos lo expresaron a través de bendiciones y pedidos que ellos hacían. Bueno, entonces ya nosotros hemos hablado aquí que en esta lista, en esta galería de fe que aparece en Hebreos 11, cada personaje tiene para mostrarnos qué cosa es lo que significa confiar en Dios. No es solamente decir creo o confío, tiene que ver con acciones. Abel nos enseña cómo adorar correctamente, Enoc nos enseña cómo andar con Dios, y Noé nos enseña cómo trabajar para Dios. O sea, fe es acción. Luego vimos que Abraham me enseña que confiar en Dios representa también que nuestra fe es probada. Y las pruebas siempre se superan cuando se confía en las promesas. Olvida las promesas de Dios, toda prueba va a destruir en lugar de construirte. Pero después de mencionar estos personajes, coloca tres en secuencia: Isaac, Jacob y José. Muy bien. ¿Qué cosa tienen en común? Algo interesante. Mientras la fe mira en dos direcciones. Primero, hacia atrás, para poder agradecer todo lo que Dios ha hecho. Y la segunda dirección es que mira adelante, mira al futuro, teniendo la certeza de que Dios sigue al control, así como lo hizo en el pasado. La fe me lleva a mirar en dos direcciones. Fíjate una cosa. Nadie tiene certeza de futuro si no recuerda lo que Dios hizo en el pasado. El problema es que nosotros miramos el pasado solamente nuestras heridas y nuestros fracasos. El problema es que nos quedamos en el pasado por nuestros errores. Lo ideal sería mirar al pasado por la manera como Dios nos ha conducido. De dónde Dios te sacó, de qué manera Dios te libró, de qué cosas Dios te ayudó. Entonces, esa es la convicción en el presente de decir, duermo tranquilo. Dios ya estuvo conmigo allá. Si Dios estuvo en el ayer, estará en el mañana. Y con certeza está en el hoy, en el presente. Entonces yo no tengo nada que temer. Dios que me guió en el pasado, me guiará en el futuro. O sea, Dios está al control. El problema es que nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho y dudamos de las cosas que Dios hará. Bueno, ¿qué me enseñan entonces Isaac, Jacob y José? Isaac, Jacob y José me enseñan a no vivir afanándome en el presente, porque yo tengo un Dios que tiene el control del futuro. ¿De qué manera? Vamos entonces a analizar de manera brevísima, obviamente, la vida de estos tres personajes. Comencemos por Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Los dos nacieron de una manera peculiar, única. Uno agarrando el talón del otro. El primero que nació fue Esaú, el segundo fue Jacob. Se dice que desde el vientre de la madre ya se disputaba una lucha entre estos dos hermanos. ¿Qué tipo de lucha? Pues luego vamos a ver que en la vida ellos nos van a mostrar lucha por la primogenitura,
los privilegios, por las bendiciones, en fin. Así como estos dos luchaban desde el vientre, también cuando estos ya nacieron, los padres tenían cada uno un hijo favorito. Esaú era el hijo favorito de mamá, o Jacob era el hijo favorito de mamá, y Esaú el hijo favorito de Isaac. Antiguamente, y yo creo que esta es una costumbre que no debe perderse, es que los padres tenían esa peculiaridad de poder actuar como ciertos profetas, en el sentido de poder bendecir a sus hijos. La mayor bendición, obviamente, se llevaba el hijo mayor. Obviamente que ahora ya no existe este tipo de práctica, pero en ese tiempo, cuando el padre daba la bendición prediciendo el futuro, eso se cumplía. ¿Y de qué manera lo hacían? No confiando en su instinto, no creyendo en su sabiduría, sino ellos creían que cada palabra de bendición venía de parte de Dios. Entonces el padre creía que así sería, y los hijos que escuchaban la bendición creían que así acontecería. Llegó el momento, Isaac ya estaba anciano, y estaba ciego también, había perdido la vista, donde él quiere dar la bendición, obviamente, al primogénito. Le dice: para darte mi bendición, quiero que me traigas el plato que más me apetece, el plato favorito mío. Y obviamente él se va al campo, era un hombre de campo, caza y viene para preparar un plato. Mientras él va a cazar, la esposa de Isaac está escuchando la conversa y le obliga a Jacob para que él pueda presentarse en nombre de Esaú para poder recibir la bendición. Jacob no quería, pero es insistencia de la madre. Finalmente la historia dice que Isaac al comienzo parece que se dio cuenta, porque había una diferencia enorme. Uno era velludo, el otro era lampiño, uno tenía mucho vello, el otro no. Sin embargo, lo que hizo la esposa de Isaac para poder disfrazar a Jacob es colocarle la piel de los cabritos que había matado y cubrirlo los brazos. Entonces, cuando tocó los brazos, Isaac tocó el vello y dijo: bueno, sí, probablemente eres tú, pero la voz no me convence, la voz parece de Jacob. Terminó de comer y bendijo a Jacob. Cuando ya Jacob recibió la bendición, llegó Esaú: padre, aquí está tu plato favorito. Pero, ¿cómo es posible? Alguien vino antes que tú. Esa es la respuesta que le dio Isaac. Esto está en Génesis capítulo 27, a partir del versículo 26 en adelante está toda la historia. Alguien vino antes que tú y tomó tu bendición. Fíjate una cosa. ¿Qué cosa es lo que le estaba diciendo Isaac? Número 1. ¿Por qué Isaac no pudo decir: bueno, todo lo que dije para Jacob no será así? Entonces todo lo que dije para Jacob te lo voy a repetir a ti. No hizo eso. ¿Por qué razón? Aquí viene lo importante. Isaac reconoció que si las bendiciones prediciendo el futuro venían de Dios, no podían equivocarse. No se podía alterar. Y si alguien vino antes, aún por las circunstancias inadecuadas, y recibió la bendición, significa que aún dentro de circunstancias, Dios permitió que la bendición mayor lo llevara, en ese caso, Jacob. ¿Qué cosa reconoció Isaac? ¿Me equivoqué? Yo pensé que porque tú eras el primogénito, eras el más fuerte, necesitarías la mayor bendición. Pero yo no puedo alterar. A ti te voy a bendecir de otra manera, pero la bendición lo llevó Jacob. ¿Qué cosa es lo que creía Isaac? Isaac creía que Dios conoce el futuro. Y si Dios conoce el futuro, ya habló a través de él lo que sucedería con cada uno de sus hijos. ¿Qué cosa me enseña la fe? La fe me enseña a ver que Dios tiene el control del futuro y que Isaac creyó en que cada palabra que le expresó para sus hijos venía de parte de Dios. Dios así bendeciría a cada uno de sus hijos. Pero los seres humanos, obviamente, queremos bendición o bendecir de acuerdo a nuestra perspectiva. Y si nosotros nos damos cuenta en la Biblia, a veces
No, a veces, casi en todas las escrituras encontramos que la mayor bendición se lleva el más débil. Por ejemplo, Abel era más débil que Caín, por eso es que Caín mató a Abel. Esaú era más fuerte que Jacob, Jacob era el más débil. David era el más débil, era el más pequeño, era aquel que los hermanos incluso lo despreciaban, el último, aquel que cuida las ovejas. Nosotros vamos para la guerra, él no puede. En la guerra, pobrecito, que se quede con las ovejas. Nosotros somos los fuertes. Y cuando Dios comienza a elegir, no mira el más fuerte, mira el más débil. Un día Pablo se fue a Dios y le dice: Señor, quítame este aguijón de mi carne. Y la respuesta que le da en 2 Corintios 12:9 es: mira Pablo, el aguijón va a continuar contigo porque es lo único que te hace débil. Y quiero que sepas que en la debilidad está mi fortaleza. Entonces Pablo dice una cosa un poco incoherente, un poco difícil de poder entender. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Entonces uno dice: Pablo, defínete, ¿que eres débil o fuerte? No, yo soy los dos. ¿Por qué? Yo soy débil. La espina en mi carne me hace sentir débil, me hace ver que soy débil. Pero justamente en eso radica mi fortaleza, porque dejo de confiar en mí y comienzo a confiar en Dios. Mi debilidad, mi fragilidad, hace que yo no pueda confiar en mi capacidad, ni en mi argumento, ni en mi conocimiento, sino absolutamente en Dios. Y eso me hace fuerte, la debilidad me hace fuerte. Jacob era el más débil. Él no merecía tanta bendición ante la perspectiva humana. Pero ante la perspectiva divina, Dios, que miraba la fe y el corazón, era que a través de él incluso vendría el Mesías. Bueno, a través de la simiente de Abraham, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa es lo que aprendo de Isaac? De Isaac aprendo de que él tenía la completa seguridad que Dios conoce el futuro de cada uno de sus hijos. Y él no puede alterar el futuro porque Dios tiene el control del futuro y Dios sabe qué cosa es lo que va a suceder. Entonces, ¿qué cosa me enseña Isaac? Vive tranquilo. Dios está al control del futuro. Él sabe lo que viene. Él sabe lo que va a suceder. Entonces, tranquilo. Yo puedo equivocarme. Mi perspectiva puede estar equivocada. Yo puedo tener mi preferido, pero ¿qué voy a discutir a Dios? Dios sabe qué hacer. Dios conoce. Yo no voy a discutirle a Dios sobre el futuro. Él tiene el control del futuro. Eso me enseña Isaac. Luego veo a Jacob siguiendo la misma línea. Tú sabes que Jacob, cuando ya llegó a cierta edad, él reunió a sus hijos para poder darles una bendición. Y cuando tú vas al libro de Génesis, a partir del capítulo 48, 50, nosotros encontramos la bendición que Jacob da a cada uno de sus hijos, siguiendo la línea patriarcal donde los padres daban la bendición para sus hijos, para cada uno una bendición diferente. Pero lo sorprendente, lo que menciona en el libro de Hebreos, justamente es lo que hizo con los hijos de José. Algo curioso. Los hizo sentar en las rodillas y al momento de bendecir cruzó las manos. Lo ideal sería que coloque las manos en la cabeza en el orden que estaba. Primero el mayor, luego el menor. Pero al momento de bendecir, él cruza las manos. Y José le dice: no, te estás equivocando. ¿Por qué cruce las manos? Él merece más. Nuevamente vamos a nuestra perspectiva, a nuestra lógica humana. Él es el primogénito, él es el mayor. Y Jacob, ya teniendo la experiencia en su vida, le dice: no, yo no me equivoqué. Si Dios así lo permite, es porque a la verdad él conoce el futuro, nunca te olvides. ¿Cómo conoció esto Jacob? Porque a través de su propia experiencia vio que Dios tiene el control del futuro. Y él repite nuevamente en su vejez. ¿Qué cosa me enseña Jacob? A continuar creyendo en la providencia divina. Él sabe el futuro. Pero aquí viene la historia fascinante con José. Resulta que José, dice allí el texto bíblico, que él, antes de morir, él hizo un pedido a sus hermanos. Y es interesante
este pedido. Vamos al libro de Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Vamos a ver el versículo 24 y versículo 25. Dice así: José dijo a sus hermanos: yo estoy por morir, pero de cierto Dios os visitará y os hará subir de aquí a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. Y José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y llevaréis mis huesos de aquí. O sea, mis huesos no van a quedar en Egipto. Yo no puedo salir con ustedes porque voy a morir, pero ustedes llevan mis huesos. Yo quiero que mis huesos estén en la tierra que Dios prometió. Eso es fe. ¿Sabes qué cosa es fe? Fe es ver que las promesas de Dios, dichas para el futuro, son una realidad, no importa cuánto tiempo pase. Después de la muerte de José, pasaron 430 años. ¿Y tú crees que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, se olvidó de los huesos de José? ¿Vamos a llevar huesos de 400 años? Sí, vamos a llevar, porque fue su pedido antes de morir. 400 años los huesos estuvieron en Egipto. Y esos huesos fueron desenterrados y fueron llevados. Pero fíjate la fe que tenía José. Yo voy a morir. Él no sabía lo que venía incluso para sus hermanos. Yo voy a morir ahora, pero yo sé que Dios cumplirá sus promesas. No importa cuánto tiempo pase, ustedes van a salir de aquí. No se acomoden a esta tierra, porque esta no es su tierra. José no sabía la esclavitud que ellos iban a vivir. No sabía nada de la manera como Dios los iba a libertar, pero él tenía la certeza, la seguridad de que Dios cumpliría su promesa, de sacarlos de allí. Éxodo capítulo 13, versículo 19. Mira lo que hace el pueblo de Israel. Éxodo 13, 19. Dice así el texto bíblico: Moisés llevó consigo los huesos de José. Está hablando cuando ya salió de Egipto. Sacó los huesos de José, quien había juramentado a los israelitas al decirle: ciertamente Dios os visitará y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. No se quedará. Y cuando tú vas a Josué capítulo 24, versículo 32, mira lo que dice. Josué 24, 32. También sepultaron en Siquén los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor de Siquén por 100 monedas, y fue posesión de los hijos de José. O sea, esos huesos estuvieron 400 años en Egipto, estuvieron 40 años en el desierto, y finalmente los huesos se quedaron allí en Siquén. ¿Dónde? En la tierra prometida. ¿Qué cosa es lo que me enseña José? A tener la certeza de que yo que espero, la convicción de lo que no veo. ¿Qué cosa es fe? Certeza absoluta. Si Dios conoce el futuro, tiene el control del futuro, Él cumple sus promesas. No importa cuánto tiempo pueda pasar, sus promesas son reales. Y quiero que tú sepas una cosa. A partir de esta última reflexión de José, ha pasado mucho tiempo y nosotros sabemos de que Jesús va a volver a esta tierra. Pero ha pasado mucho tiempo y pareciera que algunos ya están desistiendo, están desanimándose. Mas quiero que tenga la certeza que Dios cumplirá su promesa. José no quiso que sus huesos queden en Egipto. Nosotros no vamos a ser un pedido semejante sobre nuestros huesos, porque no importa dónde estemos enterrados, un día finalmente resucitaremos. Pero sí queremos que un día todos podamos estar en la Canaán celestial. Esa es la promesa y Dios cumplirá su promesa. Confía. Dios tiene el control del futuro. Aprende a vivir esta vida viendo lo invisible, viendo lo que no se ve, viendo más allá del presente, viendo por la fe que Dios cumple sus promesas. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. A través de
historias de personajes bíblicos, nos enseñas y nos muestras qué significa confiar en ti. Tú tienes el control de la historia. Y si colocamos en tus manos que controle nuestra vida, tú sabes exactamente por dónde guiarnos. Por eso ayúdanos a confiar en ti, a no andar preocupados y estresados por circunstancias del presente, porque en tus manos está el futuro. Ayúdanos a vivir soñando con aquellas promesas que tú nos has hecho porque son realidad, tener la misma certeza y convicción que un día tuvo José. Danos tu bendición. Enséñanos a vivir por fe, en el nombre de Jesús. Amén.